Gracias Hashem. Estamos en la Parashá Shemini. A grandes rasgos, la Parashá esta semana nos habla de, se ordena, digamos, por primera vez las ofrendas con Aarón, y hay varias clasificaciones de ofrendas. En la Parashá pasada se habló de la ofrenda, digamos que está la de agradecimiento, la ofrenda pacífica, está la ofrenda de pecado, y dentro de la ofrenda de pecado hay varias ofrendas. Por ahí también hay una ofrenda en caso de duda. La pacífica viene siendo aquella donde de repente la persona a lo mejor no tiene conciencia de cosas que le suceden y entonces se le pide una ofrenda pacífica. Entonces, de alguna manera aquí hay que ver que todas las parashot, independientemente del tema que toquen, en ese caso las ofrendas, hay que entender que hace ese llamado a que yo tengo que hacer una acción. Y entonces en toda ofrenda se conectan tres cosas: pensamiento, palabra y acción. Entonces primeramente el pensamiento de Teshuvah es lo que me lleva a que yo lleve la ofrenda. Luego viene, digamos, la parte de la palabra, que es de que yo agarraba al animal, ponía mi mano sobre él y yo confesaba mi pecado y se lo transfería al animal. Y eso mirando al animal, ¿no? Entonces en cierta manera ahí es tomar conciencia de que ese animal iba a perecer por mi culpa. Posteriormente, digamos que la acción como tal era ya el fenamiento del animal. Entonces yo presenciaba que ese animal moría a causa de mis transgresiones. La excepción era el alimento pacífico. Digo, el pacífico igual yo puedo no tener conciencia, pero lo que es el de agradecimiento es ese que me va todo. Ese también se ponía la mano, pero aquí ya era porque yo quería agradecer a Hashem por algo. Lo interesante de esos sacrificios, por ejemplo, los que tienen que ver con el pecado, es que dice que se tenían que quitar, dice, los riñones, el hígado y la grasa. Y los tres elementos, digamos, que son muy... Bueno, hay que tratar de entender a qué se refiere, porque en la parashá pasada queda así como que muy bien resaltado: toda ofrenda de pecado no debes de consumir ni la grasa, ni los riñones, ni la membrana, dice, del hígado. Y por ende la sangre tampoco. Entonces, bueno, con eso en mente, vamos a prepararnos. Beshem Hashem Naseh Benazliach, Beshem Hashem Naseh Benazliach, Beshem Hashem Naseh Benazliach. En nombre de Hashem haremos y tendremos éxito. En el nombre de Hashem haremos y tendremos éxito. En el nombre de Hashem haremos y tendremos éxito. A lo mejor esa no la han cantado tanto aquí, pero esa es la favorita en la Ciudad de México. Es de mucho Ani Oed Hashem, Ribono Shel Olam, Akadosh Baruch Hu. Ani Oed Hashem, Ani Oed Hashem, Ribono Shel Olam, Akadosh Baruch Hu. Ani Oed Hashem, Ani Oed Hashem, Ribono Shel Olam, Akadosh Baruch Hu. Ani Oed Hashem, Ani Oed Hashem, Ribono Shel Olam, Akadosh Baruch Hu.
amo a Hashem, yo amo a Hashem, soberano del mundo, el santo bendito es. Yo amo a Hashem, yo amo a Hashem, soberano del mundo, el santo bendito es. Yo amo a Hashem, yo amo a Hashem, soberano del mundo, el santo bendito es. Yo amo a Hashem, yo amo a Hashem, soberano del mundo, el santo bendito es. Oh, 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 oh. Betaer libeinu, lo deja behemet. 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 Purifica nuestros corazones para servirte en verdad. 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 Akadosh Baruch Hu, Anachnu Avinotcha. 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 Santo bendito eres, nosotros te amamos. 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 Unas canciones de Shabbat. Shabbat Shalom, hey, Shabbat Shalom, hey, Shabbat, 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 Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, hey, Shabbat Shalom, hey, Shabbat, 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 Shabbat Shalom. Shabbat, 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 Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, hey, Shabbat Shalom, hey, Shabbat, 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 Shabbat Shalom. Am Yisrael, Am Yisrael, Am Yisrael, Hai. 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 O Davinu Hai, O Davinu Hai. O Davinu, O Davinu, O Davinu Hai. O Davinu Hai, O Davinu Hai. O Davinu, O Davinu, O Davinu Hai. Ose Shalom bin Romav. Uyase Shalom Aleinu. Be'al kol Israel. Be'emru, Be'emru, Amen. Ose Shalom bin Romav. Uyase Shalom Aleinu. Be'al kol Israel. Be'emru, Be'emru, Amen. Uyase Shalom, Uyase Shalom. Shalom Aleinu ve'al kol Israel. Uyase Shalom, Uyase Shalom. Shalom Aleinu ve'al kol Israel. Uyase Shalom, Uyase Shalom. Shalom Aleinu ve'al kol Israel. Uyase Shalom, Uyase Shalom. Shalom Aleinu ve'al kol Israel. Uyase Shalom, Uyase Shalom. Shalom Aleinu ve'al kol Israel. Ose Shalom bin Romav. Uyase Shalom Aleinu ve'al kol Israel.
Beimru, amén. Baruch Hashem, gracias al Eterno. Te decíamos la parashá de semana Shemini. Y bueno, habla también, además de los sacrificios de la semana pasada, hoy se hace la primera ofrenda que hace Aarón. Se habla de los hijos de Aarón que perecen, y además de eso también se empieza a hablar posteriormente del kashrut. Y entonces aquí llama la atención, vamos a centrarnos y vamos a tratar de ver esto de qué es esto de kashrut. Que sería kasher en sefardí, en askenazí kosher. Ambas palabras hacen énfasis a permitido. Y vemos que aquí hay que tratar de ver qué conexión hay, qué conexión tiene esa cuestión de las ofrendas, los hijos de Aarón, y por qué termina la Torah enseñándonos sobre qué alimentos son permitidos y qué alimentos no están permitidos. Entonces, primeramente ya habíamos meditado un rato sobre lo que fue la verdadera razón de qué pasó con los hijos de Aarón. Entonces, en principio, Hasidú dice, es algo elevado lo que ellos hicieron. Entonces, lo que ellos dejaron a conciencia es de que hay una forma como servir a Dios. Y entonces, bajo ese tema y bajo ese orden, podemos entender por qué la Torah luego viene a hablar del kashrut. Porque si bien establecer los hijos de Aarón de que se hace la voluntad de Dios, entonces lo que ellos dejan establecido es que hay un creador. En una ocasión, Rabbi Akiva, que es uno de los sabios del Talmud, se acerca a un nuevo judío y le dice, Rabino, ¿me puedes por favor demostrar la existencia de Dios? Pero por favor que sea de una manera contundente. Entonces el rabino se dice, el mundo, ve el mundo. ¿No ves el mundo? ¿Te has dado cuenta de todo lo que existe? No, rabino, dije de forma contundente. Muéstrame que existe Dios de forma contundente. ¿Qué te has puesto? Unas vestimentas. Muy bien. ¿Y esas vestimentas, quién las hizo? Pues un tejedor. ¿Y cómo sabes que es un tejedor? Pues eso fue lo que me dijeron. No es cierto, no lo hizo un tejedor. ¿Pero por qué dices que no lo hizo un tejedor? ¿No vistes que el tejedor haya hecho tu prenda? No, pero es que ¿qué tiene eso que ver con Dios? O sea, ¿no ves que es complicada, que se requiere de alguien que tenga conocimiento para hilar, para unir cada uno de los hilos y demás? ¿Y es entonces irrefutable decir que existe un tejedor porque hay una prenda bien hecha? Pues sí. Ok, esa es tu respuesta. Hay un mundo bien hecho, lo hizo un creador. Y entonces es una forma muy simple, como de alguna manera los sabios a través de la naturaleza nos dicen, ahí puedes ver tú que existe un creador. Y eso fue lo que los hijos de Nadab y Abiú quisieron dejar en claro. También en su momento el Rambam tuvo alguien que se le acerca y le dice, muéstrame de una manera que yo sepa que Dios existe. Y entonces le dice, permíteme. Y el Rambam, como a venta de una habitación, pone un cuadro de un pintor reconocido y le dice, muy bien, ¿qué puedes decir de ese cuadro? Pues fue hecho por una persona conocedora de la pintura, del arte y demás. ¿Y si te dijera que no es así? Si te dijera que yo ayer estaba limpiando el cuarto y mis botes de pintura se cayeron y hicieron ese cuadro. ¡Ay! ¿Cómo crees? No, eso tuvo que ser alguien. El mundo, alguien lo hizo y de igual manera. Y entonces todos los sabios se enfocan en esa parte simple. Pero ¿qué sucede? Sucede que, aunque constantemente Hashem está haciendo milagros por nosotros, hay otra historia que está también en el Talmud, donde están dos rabinos viendo que llega un hombre viene con su burrito. Ya viene cansado del camino y ve dos palmeras y amarra una hamaca entre las palmeras en un montículo, o sea, es como una montañita, y pues de ahí se logra ver la ciudad. Entonces se la agarra, se sube a su hamaca, se acuesta a dormir, ¿no? Y esos dos rabinos de la Gemara están viéndolo de lejos. Entonces de repente por acá ven que viene una fiera salvaje sobre el hombre, y del otro lado viene una serpiente enorme. Entonces empiezan a acercarse
al hombre, y cuando están ya muy cerquita del hombre, se mira uno al otro y se empiezan a pelear. La fiera le echa su veneno, la serpiente le echa su veneno y al final ambos mueren. Y se quedan los rabinos estupefactos. ¿Qué mérito tendrá ese hombre? Que los dos animales que iban a aniquilarlo no le pasó nada. Por si fuera poco, digamos que del susto de escuchar cómo estaban peleando, el hombre se despierta, y cuando se despierta da un brinco sobre el montículo y resulta que está en medio de un gigantesco hormiguero. Y palmeras y todo cae dentro del hormiguero. Entonces el hombre, para esto él solamente siente que era como una arena movediza, nunca vio las hormigas, sale con su burrito hacia la ciudad. Y entonces se quedan los dos sabios, se voltean a ver estupefactos y dicen, ¿te das cuenta de cuántos milagros los salvó Hashem a este hombre? 3 milagros hizo por él. Él debería estar muerto, pero Hashem hizo 3 milagros. Y la pregunta que queda abierta es, ¿cuántos milagros podemos contar nosotros que ha hecho Hashem? Sin que nos demos cuenta. Hay muchos. Desde los que llegamos aquí a un tipo de transporte, es un milagro que el combustible empuja una serie de bujías que provoquen un rotor que mueva las ruedas. Entonces es un milagro. Que encienda la gasolina y haga todo ese proceso de combustión es otro milagro. Según un automóvil usted puede ver infinidad de milagros. Aquí se han ocurrido muchos milagros. ¿Cómo es que mi voz pasa por aquí y sale por allá? Y allá le mueven y puedo hablar más fuerte. ¿Y cómo es que esta sala está iluminada? ¿Cómo es que eso alumbra? ¿Cómo es que podemos contener la electricidad? ¿Cómo es que podemos hacer que filamentos se enciendan? Todos esos son milagros. Y estamos tan rodeados de milagros que los hijos de Aarón justamente es lo que ellos quisieron ver. Existe un creador. Y existe un creador que dio leyes, que te va a beneficiar grandemente, y esas leyes tienen que seguir. Entonces, a partir de allí, vamos a entender claramente por qué viene el kashrut inmediatamente después. Porque kashrut es lo que es permitido y lo que no es permitido. Estamos hablando de que habla de los sacerdotes, o sea, de Aarón, de sus hijos. Entonces se supone que ellos son el top en santidad. Pero hay una verdad, también nosotros podemos ser el top en santidad. También nosotros podemos tener la santidad que querramos. Dice el libro de Pirkei Avot, sé los discípulos de Aarón, que aman la paz y la persiguen. ¿A qué grado? De Aarón se hablan cosas muy hermosas. Por ejemplo, esto digamos que es lo que más hemos contado de él, pero es lo más famoso de Aarón, que de repente ve que están dos esposos ahí, la mujer haciendo y el hombre y botan todo y se van los dos enojados, ¿no? No pasa, es una analogía que dice la Torah, pero no, los matrimonios no se pelean. De repente Aarón dice, ¿sabes qué? Amigo, tu esposa está muy triste. Ella no quería gritarte, no quería decir todas las cosas que dijo y se siente tan mal que tiene vergüenza de darte la cara y no sabe cómo acercarse a ti porque discutieron mucho. Ya dije, ay, mi esposa, no, ay, sí tiene razón, sacerdote, voy a buscarla. Pero antes de que apareciera la mujer, va a buscar a Aarón también. Te sabes, encontrar a tu esposo, está muy triste porque gritó muy feo contigo. Se siente mal por todo lo que te dijo. Y entonces le plantea todo y la esposa, ay, mi esposito, es que me saca de quicio, sacerdote, pero sí es noble, y ya también cambió el sentimiento. Y entonces cuando se encuentran los dos, corren a abrazarse. Ese tipo de cosas se hacían no nada más con las parejas, con los amigos. Pero se dice ser los discípulos de Aarón que aman la paz y la persiguen. Entonces Aarón representa, esa es la máxima, digamos que, forma de expresar la divinidad a través de traer paz. Cuando una persona tiene divinidad, está en paz y trae paz a los demás también. Y busca la paz también en medio. Entonces, a partir de allí es que vamos a entender también las ofrendas. ¿Por qué en las ofrendas de pecado se habla de riñones, se habla de grasa y se habla de hígado? La grasa, ¿por qué se produce la grasa?
La grasa se produce regularmente. Alguien puede decir, no, por ahí comen muchas tortillas, por ahí comen muchos tamales, por ahí comen... Bueno, regularmente puede, o sea, sí en parte los carbohidratos son responsables de la grasa. Pero más que eso, o sea, una persona que es activa, por más que coma carbohidratos, los quema y no tiene grasa. Entonces la grasa está ligada con la pasividad, con no esforzarse. Entonces cuando viene aquí a decirnos la Torá, que la grasa se quemará, está diciendo, o sea, si tú quieres servir a Dios, si quieres ser de los discípulos de Aarón, porque todos podemos llegar a ser sacerdotes en el sentido espiritual de servir a Dios, de tener una santidad como el Cohen Gadol. Es más, el Rambán lo dijo, que el Benei Noach que cumple con sus preceptos por amor a Dios y que se esmera en perfeccionarlos, puede llegar a tener la santidad y ser la estatura del sumo sacerdote, o sea, no del sacerdote normal, el sumo sacerdote como el nivel de Aarón. Pero espiritualmente podemos ser de sus discípulos también y alcanzar un nivel de santidad tan grande como la del sumo sacerdote. Entonces, por esa razón la grasa ahí implica que yo no tengo que dejar para mañana lo que hoy se puede lograr. Si tienes alguna situación con alguien, no tardes en hacer las paces. Tenemos que aprender, entre las cosas más importantes en nuestra vida es perdonar. Si tú tienes odio dentro de ti, ahí está el hígado. No puedes guardar enojos, rencores, iras. Tienes que ofrendar el hígado a Hashem. Los resentimientos tienes que entregárselos a Dios. Hashem es el único, dice uno de los profetas, Nehemías, que Hashem es el único juez verdadero. Él es el que hace juicio. Nadie más. O sea, entonces, ¿para qué guardas corajes? ¿Para qué guardas iras? El hígado va para Hashem. Y entonces aquí nos dice algo. La persona transgrede porque no se esfuerza, que es la grasa. Transgrede porque se enoja, porque tiene ira, porque tiene resentimiento, porque tiene algún tipo de coraje. Y además dice, cuando nos dice que hay que ofrendar los riñones, se refiere a dos cosas más. El riñón izquierdo corresponde a no cuidar el habla. El riñón izquierdo es el riñón que cómo le encanta hablar. O sea, el chisme, la persona que es chismosa va a sufrir de los riñones. La persona que inventa cosas sufre los riñones. Izquierdo. El derecho son los rebeldes. Los que no hacen caso, los que no siguen consejos. Entonces digamos que ahí también está diciéndonos la Torá. El chismoso y el rebelde tampoco es kosher. Entonces, por eso se habla de cuestiones permitidas. Vienen a Aviv y entonces ahora viene la Torá a defenderlos y a coronarlos a ellos. A decirlos, ellos no solo quisieron, no estar en un nivel tan elevado, sino que además ofrendaron sus vidas para que otros sepan reconocer que existe un Creador. Y que para ese Creador solamente vas no nada más es ofrendar cosas kosher. Que para que algo sea kosher, permitido como ofrenda, tiene que tener ciertas características, de las cuales es que el animal no tiene que estar dañado. Y dentro del daño es que no tenga perforados los riñones, y eso es curioso, ¿no? Porque dice, pero si al final se van a quemar, sí, pero es que son los riñones de Hashem. Entonces es como tener esa conciencia de que tienes que seguir el consejo de los sabios. No digas, ay, qué bonito habla Rab Jonathan, qué bonito habla Rab Arush, ay, qué bonito hablan todos los rabinos. Y ya, no. Toma el consejo. Pónelo en práctica. Lo mismo en el caso de hablar, habla cosas que hagan la paz, como Aarón. Esa es la forma. Por eso Aarón es el que aquí representa que él no tenía enojos con nadie, sus riñones los aplicaba siempre en todo, y entonces en automático haces la paz. Eres un elemento de paz. Ese es el secreto. No te enojes, no tengas iras, no tengas resentimiento. Tienes que hacer los 4 perdones. Perdona a todos los que te hayan hecho daño. Olvídalo, todo lo que te hayan hecho. También tienes que pedir perdón a quienes tú consideras que has dañado. Tienes que perdonarte a ti también por lo que sea que hayas hecho. No, ¿cómo es posible que yo hice eso? Bueno, ya perdónate. Ponte un espejo y te perdono. Así como, no sé si llegaron a ver
Bueno, yo ya sé que ya la mayoría no se ve tele, pero a lo mejor hay programas que se quedan, ¿no? Por ejemplo, del Señor de los Anillos había un monito, Gollum, que hablaba solito. Y por ejemplo, ese personaje es curioso porque de repente se quedaba él pensando y decía, quiero hacer esto, ¿no? Y no, eso es malo. Y entonces él solito jugaba internamente con su consciente e inconsciente. Y entonces, en cierta forma, eso es lo que nos hace falta. Todos tenemos una lucha entre hacer lo correcto y hacer lo incorrecto. Y entonces la parashá nos viene a decir, siempre hay cosas permitidas y cosas no permitidas. Lo permitido es aquello, dice allí, que tiene ciertas señales. En el caso de los animales dice que tenga pezuña hendida y partida y que rumie. Entonces, ¿cómo podemos entender eso? Ok, puedo solamente comer de aquello que tenga pezuña hendida, partida y que rumie. Y entonces dice, pero no puedes comer del cerdo que tiene pezuña hendida y partida pero no rumía, ni del conejo que rumía pero no tiene tampoco pezuña, ni del camello que rumía pero también. Digamos que ciertos animales tienen una característica pero no la otra. ¿Pero a qué se parece eso? Vamos ahora a traducir que yo puedo ser kosher si estudio Torah y la practico. Son las dos señales. Estudio y la pongo en práctica. Pero hay quien la pone en práctica y no estudia, y la pone en práctica y piensa que está bien, pero hace lo que se le ocurre, ¿no? Por eso ahí está la conexión con Adán y Abiú. Presentaron un fuego extraño. No te vas a inventar cómo servir a Dios. Hashem ya dijo cómo le vas a servir, entonces tienes que estudiar Torah y ponerla en práctica, nada más. Otro puede decir, estudio Torah pero no la cumplo. Entonces son los animales no permitidos. Y eso hablando de los animales de tierra. Es decir, la mayoría de los que no tienen como un oficio difundir Torah. Porque los que difunden Torah son los que se refieren a los que están en las aguas. Dice, de las aguas solamente comerás aquel que tiene aleta y escama. Entonces, dentro del agua significa todos los que estudian Torah, están inmersos en el agua. Pero si estás dentro de los que estudian Torah, entonces la pregunta es, ¿tienes aletas nada más? Te faltan las escamas. Y es lo mismo, si tienes aletas es que haces plegaria. La plegaria es la que te impulsa, como el pez la aleta lo impulsa, y lo lleva a donde quiere ir. En el caso de la escama representa los preceptos. Los preceptos son como escudos que nos protegen. Entonces alguien que está inmerso estudiando Torah todos los días es como un pez. Entonces tienes que saber que tienes que hacer mucha plegaria y tienes también que cumplir con los preceptos. Nuevamente es el mismo sistema, pero aquí es con una exigencia un poco mayor. Y de ahí te dice, animales rastreros 0, es decir que no puedes ser una persona, o sea, alguien rastrero es alguien que quiera en cierta manera agradar a otros. No puedes buscar agradar a los demás. Vienes a servir a Hashem. Insectos, igual a toda esa categoría de insectos. Reptiles, los reptiles no tienen ninguna señal, son seres fríos, son seres crueles, porque su sangre es fría. Pues la víbora, las cocodrilo, además reptiles, tiene esa característica. Entonces, nos viene a hablar la parashá de la semana justamente de esa conexión. ¿Somos kosher o no somos kosher? ¿Por qué es que hacemos las cosas? Y aquí también entramos a un tema un poco más escabroso. O sea, finalmente se nos dice, se me olvidó algo, lo más importante. La parashá se llama Shemini. ¿Y qué es Shemini? Octavo. Octavo implica, digamos que tenemos 7 días de la semana y los 7 días rige todo. Entonces, los 7 días refiere a la naturaleza, refiere al mundo físico. Octavo significa que es el mundo físico más 1, y el 1 siempre es Hashem. Entonces, cuando Hashem participa en el mundo físico, se convierte eso en sobrenatural, en los milagros. Entonces, aquí es lo que nos está diciendo. Parashá Shemini nos dice,
¿Quieres ver milagros en tu vida? No ofrezcas fuegos extraños. Así que lo que la parashá quiso decir es, no ofrezcas fuegos extraños. Como dijo el rey Shlomo, teme a Dios y cumple sus preceptos. Hashem ya puso las condiciones. Aquí no es que tú innoves y crees una nueva forma de servicio al santo bendito Él. Por un lado. Por otro lado, tenemos el elemento de que soy permitido o no soy permitido. Entonces, si yo quiero ser ofrenda, porque hay que entender que también hay muchas formas de ver esta parasha. Si yo como ofrenda quiero que mis acciones sean gratas a Dios, entonces tengo que ver si realmente estoy al nivel de la Torah que estudio. Si estoy cumpliendo con todo lo que exijo a los demás también inclusive. Entonces, en cierta manera, digamos que esa es la primera llamada, pero también no comerás, dice allí, de ciertos alimentos. Entonces, cuando se habla de comer, también se refiere a que tienes que tener cuidado de quién aprendes. Tienes que evaluar si de quien estás aprendiendo Torah es una persona kosher. Si lo que habla lo pone en práctica. Eso es algo que nos enseña mucho nuestro querido Rav Arush. Nuestro querido Rav Arush, que Hashem larga vida, nos dice que él en todos sus libros que ha escrito, no hay nada que él no haya vivido. Y de hecho el Rav Jonathan en una ocasión contó una anécdota que dice que él cuando estaba dictando creo que el libro en el Jardín de la Fe, y ahí estaba él, digamos que traduciendo. Y había otro escriba que lo estaba haciendo, digamos que en hebreo, y entonces cuando el escriba le dice algo al Rav Arush, le dice, a ver, vas a poner esto y esto. Y ya que lo escribe, le dice, no, ¿sabes qué? Bórralo. Y antes de que preguntaran por qué lo iba a borrar, dice el Rav Arush, eso no lo puedes escribir. ¿Y saben por qué no lo pueden escribir? Porque no lo he vivido. Y si no lo he vivido, entonces no tengo nada que decir al respecto. Así que bórralo. Lo curioso fue que como a las 2 semanas vuelve a decir lo mismo que lo escribe. Y le preguntan, oye, le dice Rav Jonathan, es que Rav Arush le dice, pero no dijo usted que ya eso ya no, es que ya lo viví la semana pasada. Entonces, en cierta manera, nuestro querido Rav Arush, todo lo que vive es lo que transmite. Y eso es lo que debe ser, en cierta manera, de quien debemos de comer. Alguien que su vida hable justamente de todo ello que enseña y profesa. Yo no puedo, hay muchas veces la anécdota del filósofo, ¿no? Un hombre en la universidad habla de la ética y moral, ¿no? No, es que tienen que ser éticos y morales, jóvenes y demás, ¿no? Y después se lo encuentra un fin de semana en una cantina al filósofo, ¿no? Y diciendo un montón de groserías, ¿no? El filósofo, Dios libre. Le dicen sus alumnos, oiga, profesor, pero usted diciendo groserías cuando nos enseña ética y moral. Y le dice el filósofo, ¿y eso qué? Allá soy su profesor. ¿Pero qué? Si yo soy profesor de ética y moral, ¿qué soy ética y moral todo el tiempo? No, ese nada más es mi materia. ¿O que ustedes han visto que los matemáticos son una raíz cuadrada o algo así? Un círculo, un cuadrado. ¿Y qué se entiende de eso? Que en el mundo nos encontramos muchas veces eso, ¿no? Las personas no son consecuentes con lo que dicen. Y entonces aquí nos enseña la Torah, tienes que saber bien de qué estás comiendo. Esa Torah que estás tomando es kosher o no es kosher. Y por eso tiene mucha conexión con Nadab y Abiú. Nadab y Abiú no eran kosher, en el sentido de como ellos se sentían superiores a Moshe y Aarón, aunque no lo expresaban ni hablaban mal de ellos, ni lo señalaban, pero dicen los sabios que ellos se decían entre sí, ¿hasta cuándo estarán estos dos viejos limitando al pueblo? Ya nada más que se vayan vamos a mejorar a ese pueblo. Había orgullo, ese orgullo de pensar de que ellos pueden estar por encima. No eran kosher. El orgullo no es kosher tampoco. Entonces el orgullo realmente es lo que te lleva a que tú no perdones. El orgullo es lo que te lleva a que tú no sigas un consejo. Y saber que, sobre todo Hashem, justamente Moshe y Aarón, fueron elegidos y muchos de nosotros somos elegidos no porque seamos los mejores,
Es un regalo inclusive que recibamos Torah. Hashem bendito, aquí podría estar muchas personas más, pero no todos, por ejemplo, son de Islahuac. ¿Y por qué no hay mucha gente de Islahuac aquí? ¿Por qué digamos que venimos de diferentes lados? Porque eso es una elección. Porque Hashem los eligió. Entonces eso no es una casualidad. ¿Y por qué tienen que viajar desde lejos para venir aquí? Porque tienen el regalo del cielo de hacerlo. O sea, esas son unas de las ideas que a veces se nos olvidan. Es un regalo que Hashem nos permite llegar aquí. Es un regalo que nos permite el escuchar su Torah. Porque si nos ponemos a pensar si somos merecedores, ¿quién es merecedor? Antes de, bueno, a excepción de los pequeños, pero digamos que los que ya somos mayores, de alguna manera estábamos años atrás en otro lado, haciendo tantas cosas que ni por acá nos pasaba el nombre de Hashem. Pero aún así de esos lugares bajos nos trajo Hashem aquí. Y entonces esa divinidad se despierta a partir de que yo reconozca a Hashem en mi vida, que me dé cuenta que no dé por sentado todos los milagros que Él ha hecho por mí. Finalmente llegamos al punto en el que el Santo bendito Él nos eligió, y aquí pareciese contradictorio lo que voy a decir ahorita. Si es un regalo, entonces significa que no somos los mejores en eso que nos dio, ¿verdad? Pero resulta que sí somos los mejores. La cuestión es cómo entendemos eso. ¿Cómo es de que es un regalo y yo no soy el mejor, pero sí soy el mejor? Bueno, en realidad es que el potencial que tenemos es infinito. Y el potencial todos lo tenemos. Cada quien tiene algo especial que ser de bendición en este mundo y tiene el potencial máximo para hacer esa grandeza que Hashem quiere que sea. Pero en ese momento no somos la mejor opción de Hashem, porque estamos aprendiendo, porque estamos empezando a conocer el camino. Pero Hashem dice, a ti te elegí, así como Moshe Rabbeinu en su momento. Por eso esta historia de cuando Moshe Rabbeinu es llamado y él dice, es que ahí está mi hermano Aarón. Él es el que ha estado con el pueblo, él es el que siempre ha estado no solo aconsejándolos, haciendo plegaria, él nunca los deja día ni noche. Ama la paz, busca la paz por el pueblo. ¿Por qué no eliges a mi hermano Aarón? ¿Y qué le dice a Hashem? Sé quién es su hermano Aarón, pero tú eres el que vas a ir. ¿Y qué dijo Moshe? Pero Hashem, él es mejor que yo, que conozco a tu hermano Aarón. Pero yo no sé hablar. ¿Y qué le dice Hashem? ¿Quién hizo la boca no puede hacer que el mudo hable? ¿Quién hizo el oído no puede hacer que el sordo oiga? Moshe Rabbeinu, ¿quién crees que soy? Entonces para nuestro amado Padre no hay ningún tipo de restricción. Hay sueños de grandeza en cada uno de ustedes. Hashem puso eso allí y el potencial lo tienen. Y esos sueños, digamos que solamente hay que ser de los discípulos de Aarón. Traer esa divinidad, refinar las intenciones, ser congruentes. Si estudio Torah, vivo en Torah. La gratitud es principalmente lo que tenemos que tomar en cuenta en todo momento. O sea, cada vez que yo recibo algo del Santo Bendito como un regalo, es gracias a Hashem. Gracias a Hashem, como decíamos hace rato, por los niños, gracias a Hashem, por este espacio, gracias a Hashem, porque tenemos luz. Eso es el reconocer. Ahorita hay un fenómeno, aprovechando que el 8 de abril hay un eclipse, ¿no? Y entonces en redes sociales, en muchos lados andan diciendo que eso es del otro lado, ¿no? Casi. Que vienen cosas malas, que vienen cosas, bueno. En realidad, ¿qué dice la Torah al respecto? Hashem bendito es quien controla y dirige todo. Y digamos que Hashem es el atributo de misericordia, Él está por encima de todo. Pero hay otro atributo de Dios que es Elohim. Elohim es el atributo de justicia. Y Elohim, hay algo que se llama en hebreo gematria, y gematria es que las palabras que suman lo mismo son equivalentes. Por ejemplo,
Elohim es igual que Atevá. ¿Qué es Atevá? La naturaleza. Significando entonces que el mundo físico, el atributo de justicia, es lo mismo. Hashem se manifiesta en la naturaleza, su atributo de justicia es el que crea los eclipses, crea las mareas, crea todo lo que hay en el mundo. Es su atributo de justicia. Y entonces cada fenómeno natural que ocurre en la tierra es un llamado de Hashem bendito a despertar. Entonces el eclipse, ciertamente ese tipo de fenómenos hay que entender bien qué es lo que sucede. La luna se pone entre el sol y la tierra. Y entonces cuando se alinea de esa manera genera una oscuridad sobre el planeta. Donde hay oscuridad, esa es la señal. Todos los territorios donde hay oscuridad significa que es una manera de decirnos despierten porque hay juicios muy fuertes encima de ustedes. Y entonces es un llamado para empezar a hacer correcciones desde el punto de vista de lo que dice la Gemara. O sea, es una llamada de atención a las naciones. Todos los eclipses solares son llamadas de atención a las naciones, mientras que los eclipses lunares son llamadas de atención al pueblo de Israel. Y aquí en este caso, digamos que la Tierra se pone en medio, la Luna se pone, digamos, del lado de la Tierra y el Sol está detrás de la Tierra. Entonces, en ese tipo de fenómenos, por eso es que se oculta la Luna en un eclipse lunar. Y bueno, hay diferentes tipos de eclipses lunares también, pero aquí ya sería juicio para el pueblo judío. En nuestro caso, digamos que son llamadas de atención, pero todos los fenómenos, nada más los eclipses solares. Los huracanes regularmente pegan en costas, los terremotos, la zona central principalmente, alguna parte de costa también por las fallas tectónicas. Los incendios, por ejemplo, los incendios tienen que ver con enojos, con iras, con que no hay paz entre nosotros. Si se dan cuenta, antes de la pandemia que hubo incendios. Cuando hay terremotos, muchas veces también por la falta de unidad, porque de alguna manera pienso que mis decisiones no influyen sobre los demás. Entonces es donde todo ese orgullo que de alguna manera pienso que yo no necesito del otro, se cae. Y es lo que genera destrucción. En el caso de inundaciones, que ya sea por un maremoto, ya sea por un huracán y demás, tiene que ver con conductas de desviación, sobre todo de la sexualidad. Entonces, cada uno de los fenómenos hay una conexión. Principalmente aquí el eclipse, pues es sombra lo que transmite, entonces significando que se están alejando de la conciencia de Dios. Falta de Torah. El agua simboliza la Torah. Entonces ahorita es curioso, por ejemplo, que el pueblo judío, sobre todo en la Ciudad de México, está sufriendo mucho esto. Es una llamada de atención. O sea, finalmente, digamos, no señalamos a nadie, ¿no? Dios libre. Pero de cualquier manera, Hashem también a veces a los justos les trae sufrimientos para suavizar el decreto sobre otros. Entonces aquí bajo ese pensamiento, o sea, no tanto es que ellos estén transgrediendo, Dios libre, no. Más bien ellos están sufriendo para traer un suavizamiento al resto de la población. Porque algo que nos enseña, digamos, que la Torah es de que el pueblo yudí es justamente el que va a ser como no existen intermediarios, pero solamente dice, y mi siervo, en quien me complazco, dice Hashem, ¿no? Es el pueblo judío. Entonces el pueblo judío es el que siempre, lastimosamente, paga los platos rotos por nosotros, ¿no? Por eso él es llamado luz para las naciones. Entonces a través del ejemplo que ellos nos den es que nosotros nos despertamos. Gracias a Hashem, pues vemos comunidad judía de México que está haciendo plegaria, pidiendo por agua, y en Rosh Hashanah piden inclusive por los dirigentes. O sea, de alguna manera ellos están constantemente trayendo esa conciencia, ¿no? Cuando hay fenómenos. Pero principalmente tiene que ver con la Torah, ¿no? Entonces muchas veces también, para ellos muy probablemente la llamada de atención es que no se avergüencen. Porque es triste ver que mucho judío ortodoxo se está asimilando también. Y entonces es como si esa Torah se estuviese perdiendo. Por eso hay falta de agua.
hay ahorita, digamos, no es con el fin de alarmar, ¿no? Pero por ejemplo, la situación de Europa, ahorita están Rusia con Ucrania, ya se está involucrando otras naciones, Francia por ahí ya como que dice que quiere entrar también, Alemania también quiere hacer algunos movimientos, la OTAN, que es la que representa de alguna manera parte de esos países. Se está hablando aquí de un conflicto que puede escalar, Dios libre, a Tercera Guerra Mundial. La tristeza que ahorita tanto se sufre ya es de que la misma Europa dijo, no vamos a permitir que otra guerra mundial exista. ¿Y qué hizo Europa? No fabricó armas después de la Segunda Guerra Mundial. Todas las fábricas de armas prácticamente desaparecieron, salvo excepciones en algunas naciones, pero quien no hizo eso fue Rusia. Y tristemente Rusia, no para Rusia, para el resto, Rusia está en la capacidad de poder frenar a toda Europa y Estados Unidos incluyendo. Entonces digamos que hay un poderío. La pregunta que se hace aquí es, ¿por qué Hashem permite esto? No, es que no es Hashem. ¿Por qué nosotros lo permitimos? Raúl Nachman nos diría, no, es que no le eches la culpa a Hashem. Somos nosotros. ¿Qué estamos haciendo para que eso ocurra? Las guerras son producto de toda la ira y el odio, de la falta de unidad, de la falta de compromiso. Y a nivel, digamos que interno, cada quien hace ese análisis. ¿Estamos realmente kosher? O sea, regresando al tema, ¿somos kosher para la humanidad? O sea, ¿somos permitidos? No, o sea, realmente si pensamos en el grueso de la comunidad mundial, digamos, de los humanos, la mayoría son no kosher. ¿Por qué? Porque pues no piensan en hacer buenas acciones. Entonces esta parashá nos viene a decir, o sea, queremos ver milagros, tenemos que empezar a hacer algo que se vea, que empiece a cambiar. En nuestro caso, digamos que, dice Raúl Nachman, tenemos que hacerle fama a Hashem. ¿Y cómo le hacemos fama? Con el ejemplo. Aarón, ¿por qué le hacían caso? Porque predicaba con el ejemplo. Él siempre buscaba la paz. Y lo vemos en el grado de que cuando Hashem le dice, ve al encuentro de tu hermano, y sin que le preguntara a Aarón a Hashem por qué tiene que ir por su hermano, le dices que él es el que va a salvar. ¡Qué bueno! Gracias, Rey del Universo, que tú elegiste a mi hermano Aarón para salvar. A mi hermano Moshe, para salvar al pueblo. Aarón era el mayor. Ahora vamos a ver si somos kosher. Si usted fuera el mayor. ¿Pero por qué Moshe si es el más chiquito? Además, yo he estado ahí escuchando a todo el pueblo. Yo rezo por él. Hashem, es injusto que tú elijas a Moshe cuando yo he sido el que he estado trabajando con el pueblo. La mayoría puede pensar eso. Pero Aarón no dijo, qué bueno. Gracias, Hashem. Porque Aarón justo entiende que los propósitos de Hashem están por encima de los nuestros. Entonces justamente el ser kosher es que le regreses ese control a Dios. Hashem ya te dijo, mira, yo te voy a dar todo, quiero que vivas en milagros, pero solamente tienes que estudiar mi Torah y ponerla en práctica. Es todo. Así de fácil. Facilito, ¿no? Estudia Torah y ponla en práctica. Entonces, ¿cuál debería ser nuestra preocupación? Bueno, ahí sí ya es donde entramos. ¿Y cómo es que pongo en práctica la Torah? Y ya nos vamos a nuestras leyes. Finalmente, regresando al tema del hígado, los riñones, la grasa, las 7 leyes representan, digamos que, la base de las emociones. Y entonces, estos órganos se dañan por emociones, justamente. Tenemos la ley de no cometer inmoralidad sexual. Allí principalmente, ¿qué es? La fidelidad. ¿La fidelidad con qué tiene que ver? Con preservar, con cuidar. Entonces, cuando yo conecto con esa parte de decir, yo tengo que preservar, pero ¿por dónde empieza la preservación? Por ti. Es que yo me amo. Ok. Entonces, si te amas, ¿por qué no pones en práctica lo que estudias? Desde ahí nos damos cuenta. Si me cuesta trabajo poner en práctica lo que estudio, es porque no me amo.
Porque si ya me está diciendo Hashem desde varias parashot anteriores, si cumples mi Torah, vas a ver eso. Si cumples mi Torah, tendrás maná. Si cumples mi Torah, va a haber agua. Si cumples mi Torah, o sea, no te va a hacer falta nada si cumples mi Torah. Entonces, si tenemos esa parte consciente de decir, ok, si yo cumplo la Torah no me falta nada, y ahora viene esa parashá y me dice, ¿quieres vivir en milagros todos los días? Cumple mi Torah. Cuando se le preguntó a este hombre, estos dos jajamín que estábamos hablando de la historia del burrito, oye, dinos, ¿qué es lo que tú haces? ¿Cómo es posible que, mira, 2 animales muertos, caíste en un hormiguero y no te pasó nada? ¿Cuál es tu mérito? Ninguno. ¿Cómo que ninguno? Debes de tener un mérito porque Hashem hizo milagros muy grandes por ti. O sea, esos 2 animales te iban a matar. Y Hashem nos puso a pelear para que no sufrieras tú. Caíste en el hormiguero, te sacudiste el polvo, pero ni cuenta te dices las hormigas que estaban allí. Te hubiesen devorado. ¿Cuál es tu mérito? Ninguno. ¿Estudias Torah? No. Hablando de estudio Torah, no tanto que no supiera Torah, sino que estuviese en una yeshiva, como cuando estudian para rabinos y demás, o sea, a eso se referían. Pero decir, no, ya ven, y me van a decir, no, ya ven, no estudiaban Torah, no, sí estudiaban, pero no para rabinos, no iban a una yeshiva. Entonces, ¿qué es lo que tú haces? Le dice, bueno, hay algo que me heredó mi madre. Mi madre me decía y me obligaba que antes de que yo me fuera a dormir, me pusiera cuentas. Y entonces que yo perdonara a todos los que me hicieron daño. Que yo pidiera perdón y tomara primero conciencia de a quién hice daño y luego pidiera perdón. Y también que pidiera perdón a Dios, que es el 4º perdón. Perdonar a los que te hacen daño, pedir perdón a quien has dañado, perdonarte a ti y pedirle perdón a Dios. Es lo único que hago. Y cada noche yo llego y ejercito esos 4 perdones. Me pongo a cuentas con Dios, me perdono a mí mismo y decido yo mejorar. Y entonces, dicen los sabios, estos hombres reciben un nombre. Si son varones, son los hombres de las cuentas. Y son mujeres, son las mujeres de las cuentas. Y esos son los sadikim. Todo aquel que agarra esta costumbre de antes de irse a dormir, ponerse a cuentas, está trayendo esa divinidad a su vida. Eso es lo que permite que Hashem haga milagros. O sea, es el equivalente para nosotros. El ser kosher es que seas consciente de que existe un creador. Y entonces cuando existe ese creador, no existe otra opción para ti más que cumplir su bendita Torah. Y entonces, vivir de acuerdo a eso. O sea, si nos da por ejemplo, imagínense, si viviéramos todos en un cuartel y les dice el general, ¿no? Se levantan a las 7 de la mañana y van a tender su cama y todos a las 7 y en la cama tendida. ¿Y por qué no harían lo contrario? Porque hay un castigo. Pero también lo mismo es Hashem. Hashem también manda castigos. Que le vamos a quitar la palabra castigo, le vamos a poner correcciones. Abracitos de oso. Estos que te quieren sacar los ojos, ¿no? Hashem te manda también esos pequeños recordatorios. Entonces realmente se dan cuenta, sufrimos, ¿por qué? Porque nos encanta no hacerle caso a Hashem bendito. Entonces en realidad el principio aquí es, Hashem es inocente. Hashem es inocente, Él no es culpable de lo que nos pasa. Nosotros elegimos lo que hayamos decidido. Y entonces por eso es de que tenemos que ponernos a cuentas con Dios. Es decir, a lo mejor la ibodedut nocturna es muy importante. En la mañana la ibodedut va más enfocada a encomendar el día. Y en la noche va a hacer las cuentas del día. Tomemos todos ahora el oficio de contadores. Hashem, 6 de la mañana, le saqué la lengua de la leche porque no me hacía caso. 8 de la mañana, le contesté enojada a mi esposo porque le dije que sacara la basura y se fue el camión.
Y ahora tengo mucha basura aquí. Y 12, y así empezamos a hacer todo el recuento, ¿no? Pero también hay que hacer algún plan. O sea, no puedo llegar todos los días con la misma cuenta, ¿no? ¿Cuál es el plan? El plan es, ok, Hashem, reconozco que me desespero. Reconozco que quiero las cosas al instante. No soy paciente. Ayúdame. Dame paciencia. Ayúdame a entender que yo no puedo estar exigiendo y viendo el mundo de los demás como si fuese el mío nada más. He sido egoísta, Dios. He sido egoísta porque quiero imponer mi forma de ver a mi pareja, a mis hijos, a mis amigos, a mi familia. Y entonces cuando empezamos a darnos cuenta de la magnitud de todo el daño que somos a veces capaces de hacer, que Hashem es bueno y no permite que se haga un daño grave. Pero a veces nos preguntamos, ¿y por qué no me vienen a ver? ¿Y por qué tienen una mala imagen de ti? Pues ¿por qué será? Si a todos los etiquetas, si a todos los, digamos, les pones una barrera. Eso es el kashrut, es que seas permitido. Que la persona venga y hable contigo y diga, no me va a pasar nada, no voy a salir regañado, no voy a salir aquí sintiéndome culpable. Eso es amar la paz. Al contrario, tenemos que dar palabras de ánimo, tenemos que entre nosotros fortalecernos. Y eso es justamente, ahora yendo a unas parashot anteriores, el que hace toda esa parte de las ofrendas es el sacerdote, Aarón, a Cohen. Pero para eso tiene que haber un tabernáculo. ¿Y qué creen? El tabernáculo también somos nosotros. Y cada elemento del tabernáculo también está conectado con cada parte de nosotros. Hay un lugar santísimo que es esto, nuestro cerebro, nuestra mente. ¿Qué está metido en tu mente? ¿Qué es lo que piensas? Desde ahí empezar. Tienes que empezar por limpiar, hacer aquí. Aquí es donde Hashem quiere hablarte. Pero si aquí tienes ideas extrañas, si aquí estás pensando en cómo Dios libre no es que mi esposo se siente mucho, voy a ver, o mi esposa se siente mucho, voy a ver cómo la bajo de la nube donde está. Ese pensamiento no te va a llevar a nada. Una de las cosas que tenemos que aprender es que cada uno es responsable de sí mismo nada más. Y entender que podemos darnos consejos. Pero aquí, regularmente, los varones somos más receptivos a los consejos. Los varones recibimos muchos consejos, aunque no lo crean las mujeres. Ah, sí, ajá, dígale eso a mi esposo. No, sí, los varones tendemos más a recibir consejos. ¿Por qué razón? Porque el varón fue creado de la tierra. Entonces el varón, digamos que se considera nada. La mujer fue creada del hombre, del costado, entonces es alguien. Entonces en la mujer sí, digamos aquí es el tip para los varones. La mujer no puede aceptar por nada del mundo que se equivoca. En cuestiones muy prácticas, las mujeres son perfectas, hombres, por favor, entiendan eso. ¿Por qué? Porque de alguna manera, digamos que Hashem las hizo así. En su interior, la mujer no puede ser comparada. Al momento en que se siente comparada, eso la hace sufrir. ¿A qué grado? A que inclusive puede Dios libre de ser la muerte. Esa es la causa muchas veces de la falta de sustento en el hogar. Que la mujer se la hace sentir menos. Entonces es ahí donde tenemos que poner mucha parte, al menos nosotros, de este entendimiento. Ahora, aquí la pregunta que antes de que me la hagan los varones es, entonces, ¿las mujeres no se equivocan? No nos toca a nosotros juzgarlo. Porque si lo juzgamos, no le quiero contar qué pasa. Entonces, aquí cómo funciona con nosotros es hacer plegaria. Nosotros, de los varones, la roca es Hashem. Entonces, si sentimos que no podemos, es ir con Hashem, no con la esposa. No es bueno tampoco ir y llorarle a la esposa. Es que me está yendo mal, es que no tengo éxito, es que me regañan, es que esto. Eso hace que el hombre pierda, de alguna manera, esa valía que tiene a los ojos de la mujer. Mujeres, no pregunten eso, eso es lo que ustedes tienen que aprender, a no preguntar cómo les fue, sobre todo si su esposo es chillón. Es que
Nada, no preguntes, decir, ya está la cena, gracias, que uno que viene de trabajar, next. No, no le pregunten, si ya saben que se va a empezar a quejar, ayúdenlo, porque el hombre no debe quejarse. Y aquí es donde viene la parte más dura. Cuando el hombre se queja es porque trae una raíz o una psiquis femenina. Entonces el hombre no debe quejarse. ¿Por qué se genera la psiquis femenina en el hombre cuando el hombre, el papá, no es una parte que está allí? Entonces la mamá es la que educa y entonces absorbe la psiquis de la mamá el niño. Por eso es importantísimo inclusive que ni se duerma el niño con la mamá. Prohibido que los niños se duerman con la mamá. Las niñas se pueden dormir con la mamá sin problema, pero los niños no pueden dormir con la mamá. O sea, son pequeñas reglas, pero hay una razón. Porque el niño empieza, es más, cuando el niño duerme con la mamá, empieza a ver al papá como competencia. Y el niño es el que se siente el jefe del hogar. Y llega el papá así de que, ay, ya llegó. Él no reconoce que yo soy aquí el que mando. O sea, eso es en la psiquis del niño. Por eso es de que se debe evitar que duerma con la mamá. Porque entonces empieza una rivalidad entre el papá y el niño. Y si se dan cuenta, es más común que el niño esté con la mamá y la niña con el papá. Pero son, digamos, que ciertos roles que se mueven. Pero allí, en el caso del hombre, es mucho más estricto. Ahora bien, caso de la mujer. Cuando la mujer, justo cuando el hombre no hace esto, no es kosher tampoco, porque no está ejerciendo su esencia como varón. La mujer también a veces se va al otro lado. La mujer que considera que ella puede dar seguridad a su hogar mejor que el esposo, esa es una psiquis masculina. Eso no significa que no haya deseos de superación, no significa que se mejore, pero en cierta manera digamos que cuando la mujer viene en pensamientos de competir con el esposo, es psiquis masculina. No debe haber eso, tampoco en el esposo hacia la esposa una competencia. ¿Y por qué? Porque pues no somos iguales en el sentido de que si el hombre compite con la mujer, ¿quién cree que gana? La mujer. Entonces, ¿qué chiste tiene competir con alguien con quien siempre vamos a perder, no? Entonces, realmente la competencia se da más entre varones, pero entre varones se da esta parte de que sí podemos aceptar entre nosotros la derrota. Pero una mujer no acepta la derrota. No sé qué va a pasar con todas las candidatas que ahora vienen. Que Hashem nos guarde. Sí, lo que hacía nuestro querido presidente actual, ¿verdad? Que cuando no le dieron la presidencia, imagínense lo que va a pasar con las mujeres, ¿verdad, Hashem? Que Hashem nos guarde. Entonces. Sin embargo, vemos que cuando la mujer quiere definir qué es lo que hace el hombre, ahí es donde ella ya se está metiendo en problemas. Porque ese psiquis masculina. Al hombre es al que le corresponde ver el hogar, proveer, o sea, la mujer no es la que provee. Y es que resulta que ella estudió más y pues le puede ir mejor, entonces pues es lo mismo, miren, nada más que él se queda a limpiar la casa, hacer la comida, hace todo y yo me voy a trabajar y no. Psiquis femenina, aunque haga las cosas que hace el hombre, es psiquis femenina y al final va a tronar la mujer allí y el varón también. El varón aquí de, es que no pones atención, ya limpié y tú vienes con tus patotas y no te... Igualito, o sea, se va a llorar más que la mujer cuando le ensucian la casa. Porque son, digamos que, eso es importante tomarlo en cuenta. Y es lo que hay que ir corrigiendo, o sea, no somos kosher también en ese sentido. La mujer, Hashem la hizo que tenga esa ternura, que tenga esa parte de dar ánimo, y también se sienten únicas, porque Hashem las hizo únicas. Toda mujer es única. Entonces, una mujer falla a sí misma cuando piensa que es igual a las demás mujeres. No. Así que no, señoras y señoritas, no. Todas son diferentes. Y siempre hay una distinción entre cada una. Entonces, lo mismo sucede esto en el caso de vivir por ejemplo, con los padres, ya sea de la hija o de la mamá. No pueden convivir dos mujeres. Cuando son pequeñas no hay problema. Mientras sean hijas pequeñas, sí, la hija convive con la mamá. Pero al revés, que la hija se casa y luego van a vivir con la suegra. Por eso tantos chistes, qué rollo, ¿no? ¿Por qué? Porque empieza a ver, las mujeres son únicas.
Entonces a veces los errores son allí, los problemas son allí también. Si el hombre empieza a preferir a la mamá, pues sufre la esposa, y si prefiere a la esposa, sufre la mamá. Entonces al final también eso puede provocar que no haya parnasá. Y así muchas situaciones que se pueden dar. Entonces, si se dan cuenta, realmente esto de ser algo permitido involucra todos los ámbitos. Desde la cuestión de como hijos, como padres, en el ámbito laboral y por supuesto que también la comida. En el caso de la comida, la pregunta sería, ahora sí ya yéndonos a lo más literal, ¿no? ¿Podemos comer puerco? ¿Podemos comer camarones? ¿Podemos comer mariscos? ¿Puedo comerme un camello? ¿Un conejo? ¿Eh? Zoológico. No hay transgresión. O sea, como Benay Noach no hay transgresión si comemos ello. Pero hay una cuestión que sí se nos demanda por parte de Torah. A medida que vamos teniendo conocimiento, tenemos que adoptar y vivir de acuerdo a ese conocimiento. Si sabemos que hay una espiritualidad negativa en ciertos animales, por ejemplo, la gente que consume sangre de toro, no es de gratis que sea gente muy agresiva. Pero por ahí, por ejemplo, tengo una pregunta. ¿Sí? ¿Cómo metes a Torah que es puro y metes impuro? No hay choque, no hay un rebote o qué. Ok. Aquí, por ejemplo, la pregunta, así como, eso me lo enseñan los judíos, ¿no? Su pregunta se responde con otra pregunta. ¿Considera usted que si yo como kosher, no importa lo demás? Si como kosher, ya soy santo. Pero dice la Torah, y serán santos como yo soy santo, después de hablar de comer kosher. Entonces, ¿lo tomamos literal? Si como kosher, ya soy santo. ¿De qué depende? Entonces, digamos que en ese sentido no es tan literal. O sea, realmente, si quitamos toda esa parte de los animales y le quitamos lo literal, era lo que platicábamos. Que en cierta forma, si yo estudio Torah, debo de ser puro. Mis acciones tienen que reflejar Torah. A eso se refiere, ya en la parte más interna. Entonces, al final de cuentas, hay que entender que la parte de que yo me alimento sí cuenta. Sí va a contar, pero principalmente lo más importante es que yo estudie para poner en práctica. Ahora vamos a la parte de los animales. ¿Qué pasa? Porque sí es importante lo que usted preguntó. ¿Qué pasa si yo estudio Torah y digo, oiga, vamos por unos camaroncitos, ¿no? ¿Está bien? ¿Está mal? De entrada, como Benay Noach, o sea, no estoy transgrediendo ningún precepto. O sea, a los ojos de Dios no estoy haciendo absolutamente nada, no estoy transgrediendo nada, estoy bien con Dios. Sigo teniendo mi 100 con Dios. Pero a mí, ¿me afecta? La respuesta es sí me afecta. ¿Por qué? Porque el camarón, ¿de qué se alimenta? De carroña. En otras palabras, los camarones son cucarachas, pero de mar. ¿Alguien comería una cucaracha? Los chinos, ¿no? Y otras naciones por allá comen cucarachas. Pero nosotros de alguna manera no, o sea, es algo que es repulsivo, ¿no? Porque se alimenta de cosas descompuestas y demás. Entonces la ciencia ya demostró que somos lo que comemos. O sea, si como mucha cucaracha y me vuelvo una cucaracha, pues casi. Significa, o sea, la cucaracha no discierne entre lo que le ayuda de lo que no le ayuda. Entonces, espiritualmente sí hay una afectación. O sea, aunque yo no esté transgrediendo a Hashem, pero eso me resta a mí una fuerza o sea, al final de cuentas es una fuerza de santidad. Entonces, el problema es ese. Pero como Hashem, digamos, tiene paciencia con nosotros, nos ama, nos dice, está bien, es que no puedo vivir sin camarón, está bien, cómete un camarón, pues, ¿no? Pero al final de cuentas debes entender que le hace daño a tu cuerpo. Tu cuerpo es el que sufre las consecuencias, y entonces si tienes un cuerpo que tiene colesterol, que tiene triglicéridos, o sea, no, te va a costar trabajo hacer muchas actividades de Torah. Te va a generar cansancio, te va a generar
cualquier tipo de situación que te desconecta. O sea, no es casualidad que una persona que consume marisco, se consume puerco, en una clase de estas ya está, se bloqueó. Se bloqueó. ¿Por qué? Porque no está cuidando su alimentación. Ese es el impacto que tiene en el fondo, querido. O sea, sí afecta. No transgredo a Hashem, o sea, recalco otra vez, no es transgresión, no dejo de ser noajida. A los ojos de Hashem estoy bien, pero sí me afecta en mi espiritualidad. Me va a costar más trabajo buscar la santidad. Pero ahora sabemos que no se transgrede. Pero es muy bueno pues cuidarse en ese aspecto. Exacto. Es muy bueno. Pero ahora, ¿cómo tratamos a las personas? ¿Por qué? Porque muchas veces yo entiendo, por decir, que un refresco es muy bueno. Y le digo, tómate este. Y la persona, es que no me gusta. No, es que te va a ayudar. ¿Cómo hacemos con esto? Ya que la gente, bueno, las personas entienden que como ven ahí, pueden comer esto. Pues de todo, prácticamente. Pero nosotros entendemos que no. Ese es el tema. O sea, a final de cuentas, usted ya vio un conflicto. Ajá. No hay conflicto. Lo que sucede es que en este caso del kashrut, eso ya es personal. Lo mismo, o sea, todas las leyes que no vienen directamente a nosotros son personales. Pensemos en otro caso, el recato. El recato, o sea, no está escrito allí que la Benei Noach tiene que hacer. Ahora, indirectamente la conecto. ¿Con cuál? Con la de evitar inmoralidad sexual. Porque si una mujer no viste recatada, despierta el deseo en el hombre. Entonces eso puede provocar, Dios libre, un deseo no adecuado en los varones y relaciones también que están prohibidas en cierta manera, ¿no? Pero nuevamente, o sea, yo no le puedo decir, a ver, a partir del siguiente Shabbat todos van a venir así. No, o sea, hay un reglamento de lo mínimo, que evitar que se usen escotes tan prolongados, de que hagan un mal movimiento y Dios libre muestre. ¿Por qué? Porque hay una santidad. Entonces, en eso digamos que eso sí se puede hacer. O sea, aquí recibimos clases de Torah, podemos aquí poner normas en ese espacio. Pero de aquí hacia afuera ya no hay injerencia, ya es personal. O sea, a eso digamos que se reduce muchas veces. ¿Por qué? Porque si nosotros decimos no, y es que usted tiene que andar vestida así, 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 igual a religión. Por eso es de que no se puede uniformar. Y como no somos religión, aquí depende de conciencia. Entonces más bien aquí es, ¿quieres tener santidad? ¿Quieres tener espiritualidad? Te recomiendo que no comas mariscos, te recomiendo que no comas cerdo. Es más, que si tienes capacidad de evitar consumir lácteos que sean kosher, mejor consúmelos. Porque, por ejemplo, lácteos que no son kosher provocan daño en la emuná, en la fe, en el Creador. Entonces, si consumen leche, yogures que sean kosher, busquen el sello. Porque si no les va a dar dificultad en tener fe y por eso van a estar batallando. Y aunque uno puede decir, ¿pero qué tiene que ver el lácteo? Mucho, porque el lácteo de alguna manera simboliza la vida, la leche simboliza la vida. Entonces cuando el animal sufre, cuando lo extraen, ahí no hay vida, ahí hay sufrimiento, hay crueldad. Entonces eso repercute en la fe y cae en la ley de no provocar sufrimientos innecesarios. Entonces sí es transgresión para mí, inclusive también, consumir un alimento de un animal que sufrió. Entonces realmente yo tengo tantas cosas para abstenerme yo con mis leyes que sí me competen, porque en realidad si yo quisiera observar un kashrut no ajida, les prometo que es más difícil que el judío. Porque tenemos que checar que realmente la leche siguió todo el proceso, que el animal no sufrió. Es decir, que el animal casi hay que, a ver, vaquita, ¿te atendieron bien? Que ya listo, examen, que esté bien sanita y todo, y digamos que normas de calidad no tendrán que crearse para eso. Fenamiento. El fenamiento no ajida es diferente al del judío. El judío con que corte en vena principal, listo. Ya corté, listo, ya puedo destazar.
No, el Nojida todavía tiene que esperar a que el animal no se mueva antes de destazar. Entonces es más complicado. O sea, ahí requerimos personas que se capaciten si queremos tener un kashrut Nojida. O sea, para fines prácticos no estamos comiendo carne permitida ninguno. Aunque comamos carne de los judíos, o sea, a lo mejor de vez en cuando, si el animal no se movió, ya la cumplimos. Pero si se les movió, sí, ya la cumplimos. Pero si no, no estamos cumpliendo tampoco. Claro que aquí, como el judío fue el que lo destazó, no es tanto problema. O sea, en cierta manera podríamos pasar de panzazo, ¿no? Porque no fuimos nosotros. Y entonces la carne kosher sería válida para nosotros. Pero ¿a qué voy con todo esto? Eso solamente lo dejamos para aquellos que quieran ir más allá. Porque no podemos poner un yugo que no pueda cargar la comunidad. O sea, finalmente, o sea, si no tenemos para comprar más que la carne de la esquina, adelante. Hashem lo sabe y no se trasgrede por eso. Es como el judío que si está en peligro de vida puede comer lo que sea. Exacto. Lo que encuentre, como dice, lo que corre vuela. Todo lo que corre vuela, la cazuela. Pero si se da cuenta, seleccionamos, porque no dijimos y lo que se arrastra, no, nada más lo que corre y vuela. A la barriga, ¿no? Todo lo que camina y respira a la barriga. Entonces, bueno, hay en esa parte de la santidad, Shemini, o sea, quieres milagros, tienes que exigirte más. Porque esto no es de la noche a la mañana. Empiece con uno. Sí, con uno. Y empecemos por uno. O sea, a ver, ya sé que me sube el colesterol. Entonces, pues ya dejo tantito los mariscos, ¿no? O el cerdo, por salud. Y entonces, a partir de allí, digamos que yo empiezo a hacer esos cambios en mi vida. Entonces, es importante, digamos, que empecemos con ese. Siguiente, ya lo dominé, ya no como cerdo, ya no como mariscos. Ahora, ¿qué es el siguiente nivel que voy a querer en alimentación? Pues bueno, ya no voy a comer iguana, ¿no? O cocodrilo, Bueno, puede ser, ¿no? También. En ese sentido, querido, digamos que tiene que ver más que nada con algo interno. Entonces, si usted ya es consciente, lo abraza. Entonces, la mujer inclusive va más allá, dice, no, pues yo ya tengo recato, ya tengo yo mis mangas hasta acá, ya cuido de que cuando yo alce el brazo no enseñe la ropa interior, ya cuido que los cuellos sean lo demasiado altos para cuando yo me incline no se vea mi ropa interior, ya cuido que mi falda esté por debajo de la rodilla X distancia para que cuando si llego a cruzar la pierna, pues no enseñe nada. Y entonces digamos que todo se va definiendo de manera que dice, bueno, si ya logré eso, entonces ¿cuál es el siguiente paso para la mujer? Voy a disminuir ahora el contacto con el sexo opuesto. Pero es algo personal. O sea, no es algo que tienen que hacerlo todas. Cada quien en su nivel. Y entonces, por eso Shemini, o sea, ¿quieres milagros? Te saco todo el menú, ¿no? Y entonces aquí son muchas opciones de lo que todos podemos hacer, pero es personal. Lo que sí es obligatorio para todos es no cometer inmoralidad sexual, no asesinar, no robar, no idolatrar, no blasfemar, no comer animal con vida, establecer leyes y cortes de justicia y sus derivados. Entonces, cuando hablamos de no inmoralidad sexual, pues eso implicaría ser fiel, respetar a la esposa, proveerle todo, pero también respetarnos nosotros, amarnos nosotros. Si yo doy todo hacia mi pareja y me descuido a mí, estoy transgrediendo. Yo no puedo dar al otro lo que no tengo. Entonces eso sería caer en una falsedad. Y yo mismo me estoy generando un daño. Entonces ahí también está alineada la ley de no provocar un sufrimiento innecesario. O sea, esa ley de no comer mi animal con vida se refiere a no provocar un sufrimiento innecesario a los animales. Pero si Hashem nos dice que no dañemos a los animales, nosotros somos más que un animal. Pues con mucho más razón nos tenemos que dañar nosotros. No asesinar, ¿qué implica? No hables lashon hara. O sea, no seas chismoso, chismosa.
no calumnies, no maldigas, y eso implica no digas groserías. Y también no hables mal de nadie. ¿Que quién hizo esto? Yo vi que hizo entonces empiezas a hacer, no, digamos que inclusive aquí hay una regla y que esta va a generar un poco de conflicto, pero por ejemplo, el judaísmo habla de los amigos. Cuando uno tiene un amigo y el amigo va y le habla por teléfono, ¿no? Dios libre, una persona con un amigo, todo eso es ficticio, llega y le dice, oye amigo, ayúdame, necesito tu ayuda, por favor. ¿Qué pasó? Es que, mira, me brincó una barda y salieron los de la casa y me peleé y Dios libre, maté al que se vino contra mí. Y alguien se dio cuenta, no, estaba la persona sola. ¿Qué hace? ¿Qué haría usted? Llama al 911, que vayan por su amigo y lo encierren. O sea, ahorita le voy a dar la respuesta, pero ¿qué harían? Es su amigo, es su súper amigo. Crecieron juntos, fueron a la escuela juntos. Es que en el judaísmo, bueno, ayer platicamos un tema así. En el judaísmo se maneja el Jabruta, ¿no? ¿O es algo diferente? Ajá, Jabruta, digamos que es el compañero de estudios. En el que dice que deben de llegar a un nivel en que deben de creer lo mismo. Deben de llegar a un nivel de estudio en el que o me convences o te convences. Porque no podemos pensar algo diferente. Okay. Entonces, si es así, pues tú crees en tu amigo. Si es un amigo... Sí, aquí estamos hablando de acuerdo a la Torah, ¿no? Ajá, sí, de acuerdo. Sí, de acuerdo a la Torah. Porque, pues, si entonces, ¿usted lo ayudaría? Sí. Ok. ¿Cómo le ayudaría? Pues ahí está el dinero. Llamado al 911. Llevando la policía. Requiere estudiar. El concepto de amistad es, justo como lo dice usted, o sea, es como una hermandad, pero al grado de que sí debe haber una protección. Entonces, por ejemplo, el judaísmo dice que si es tu amigo, tu deber es ir por esa persona, sacarlo, reportan ello, pero tú escondes al amigo. Lo escondes, porque fue un accidente. O sea, la situación aquí es que tu amigo no te va a mentir. Por eso es un amigo. Entonces te va a decir todo. Pero como tú sabes que la autoridad puede generar muchas situaciones, entonces lo que tú haces es lo escondes, lo reportas y entonces tu amigo tiene el deber de ayudar, por ejemplo, todas las consecuencias y demás, él tiene que reparar. Pero digamos que si eso daña a tu amigo, a su familia y todo, tu deber es evitar que ese daño venga. Si no hay de otra y llegan ya bajo un consenso con el rabino y demás a que tiene que declararse culpable y demás, entonces ahora como amigo tienes que ver por la familia de él y que él esté en las mejores condiciones para que no tenga ningún problema legal. Pero digamos que el amigo es aquel que va a estar allí para ti. ¿Que a qué grado? Al grado de que inclusive a tu familia le confías a tu familia porque sabes que es tu amigo. O sea, por eso dice la Torah, si te haces un amigo en este mundo, lo tienes todo. Porque el tema es, encuéntrate un amigo así, una amiga así. Y a un amigo así sí le puedes decir directamente sus cosas, por decirlo así, sus errores. De hecho, ese es el amigo. El amigo es aquel que no dices, no, es que fíjate, voy a hacer eso, el otro día me dice, no me vengas con eso, mira. Para empezar, y te desanima todo. Si no, eso no es para ti, regrésate a lo que estás haciendo. Oye, pero es que, no, mira, es más, me estás poniendo de malas. Piénsalo, luego hablamos. El amigo te corta, no permite que, no le da, ahora sí que vuelo a tu idea. O sea, no viene y te dice, sí, muy bien, y mira que hacemos esto como el chavo, ¿no? Y todo. No, inmediatamente te tapa. Entonces el amigo es eso, o sea, si haces algo que él ve que con tu hijo, con tu esposa, va y te dice, oye, te pasaste, ¿eh? Eso no se hace, o sea, para eso estudias. Ese es el ejemplo que quieres dar. Ese es el amigo. Entonces aquí, yo soy su amigo.
Y ahorita, mírenlo, mírenlo. Sí, eso es lo que tenemos que crear aquí adentro, amistad. Y eso implica compromiso. Pero tengo que empezar ¿con quién? Yo no puedo ser amigo si no soy primeramente amigo de mí. Pues si yo mismo me peleo conmigo mismo. ¿Cuántas veces estás contento con una decisión que tomaste? Yo creo que muy pocas. No, es que por eso, mira, Mijael, es que qué cosa estás haciendo, ¿no? Y ahí está uno jugando, no, mira, Joshua. O te sigues condenando de situaciones que ya pasaron. Culpándote de más. Entonces, empezar por eso el perdón. Perdónate. Y empieza por ser un amigo contigo. Y si eres un amigo y buscas lo mejor para ti, ¿qué tienes que hacer? Torah. Poner en práctica la Torah. Entonces, se dan cuenta, el gran problema es que huimos de nosotros mismos. Y otra vez cae en la ofrenda. Tienes que entregarle el hígado a Dios. Deja de enojarte, deja de estar generando tantas iras. Deja de ser impaciente, poco tolerante. Haz de cuenta que no tienes hígado. Porque hasta dicen por ahí los papás, ¿no? Me estás llenando el hígado de piedritas, ¿no? Escucha consejo, busca consejo. Y también tus palabras, que sean palabras que siempre alienten. No hables negativamente de nadie. Es más, ni siquiera, pero es verdad lo que estoy diciendo, aunque sea verdad, no tiene uno permitido hablar aunque sea verdad. Es lashon hara también. La regla para hablar de algo es que no provoques un sufrimiento innecesario. Si lo que vas a decir va a ayudar, dilo. Pero si va a generar discusión, va a generar división, no tiene caso que lo digas. Entonces son reglas básicas para que haya paz entre nosotros. Entonces de eso, en general, digamos que es muy grande todo lo que podemos ver de esta parashá, pero tiene que ver con todo lo que nos trae santidad. Y son aquellos pasos que tú vas a agregar, pero que te son permitidos. Esa es la regla. Puedes abrazar todo, pero siempre y cuando te esté permitido. ¿Quieres abrazar kashrut? Ya dimos en el clavo. No provocar sufrimiento innecesario. Si sabes que una carne te hace daño, ahí metes kashrut. Por salud, evítate comer cosas que te hacen daño. Y entonces ya puedes abrazar kashrut. Que quiero abrazar siniut, el recato. Bueno, pues entonces ahora métela por la ley de no inmoralidad sexual. No quiero despertar en un pensamiento no bueno en los hombres. Listo. Y los hombres que también aquí, que de repente vienen con sus playeritas y todo así, no quiero despertar pensamientos malos en las mujeres, pues también puede abrazar el cimiento. Sabemos que uno aquí no hay casos, ¿no? Pero muchas veces, pues que vienen sin manga, ¿no? Con shortcitos o demás, no. Aunque estén muy piernudos, no. Sean futbolistas, no. Tengan brazotes porque cargan muchas cosas, tampoco. Entonces es parte de un siniut, de un respeto. No, usted no tiene problema, querido. Aquí, estás aquí. No, me está dando miedo, no me mire. No, querido. Entonces, la idea general es esa. Shemini, ¿quieres ver milagros? Comprométete con Dios. Empieza a abrazar más a tu nivel. Aquí no pondríamos, hay una regla general nada más. Nada más no cometas inmoralidad sexual. No robes, respeta el derecho de los demás, no tengas envidia de nadie. Esas son reglas básicas. Ahorita voy a decir puras reglas básicas que es obligatorio, eso sí, para todos. Para evitar el robo, no envidies, no veas lo que el otro tiene o no tiene. No compares. No saques tu billetera enfrente de todos. También no generes envidia. Sí, evita mostrar. ¿Te gustan las cosas buenas? Está bien, no pasa nada. Pero evita mostrar a los demás. No seas presuntuoso. En la vestimenta, si te vistes bien, qué bueno. Pero no exageres. Lo mismo eso, sobre todo digamos que en el caso de los hombres no tendemos a ello, pero eso se da más en el lado femenino. En la forma de vestir, la forma de arreglarse y demás. Tratar de, no que digan, pues entonces no me pinto y todo y más, y de repente van a decir los esposos, ¿nosotros qué culpa tenemos? No, tampoco ese grado, pero de alguna manera sí a un equilibrio, ¿no? Yo creo que sí se entiende, ¿no? Que no es ir más allá de incompetencia, lo que les guste.
que si la chapita, que si acá. Eso no hay ningún problema, pueden hacerlo. No idolatrar, no dependan de nadie ni de nada, más que de Hashem. Entonces entender que en todo momento Hashem controla y dirige todo. Todo lo hace para bien, todo tiene un propósito. Entonces no culpen a la lluvia, no culpen a la playa, no culpen al marido, tampoco a la suegra. Acaba de comentar una transgresión, se comió a Luis Miguel. ¿Me lo comí? Sí, pues te está cantando como Luis Miguel. Ah, no, es que es el sabio, me inspiró el sabio Luis Miguel. Luego tenemos no cometer blasfemia. La blasfemia tiene que ver con la falta de gratitud. Seamos más agradecidos. Si reconocemos que todo es un regalo, va a ser más fácil agradecer. Entonces, gracias a Hashem por los taquitos que estaban muy ricos, gracias a los patrocinadores. Les quedó muy bien, ¿verdad, Hashem? Que Hashem multiplique miles de veces más. También aquí en no blasfemar es Dios es inocente, lo que decíamos hace un rato. No culpes a Dios. Todo lo que ha pasado en tu vida, tú lo has elegido. Nadie más, nadie te puso una pistola, tú fuiste el que brincaste, tú fuiste el que hiciste todo. Entonces entender también esa parte. Hashem es inocente en todo esto. Y cuando yo entiendo eso, entonces se dice que yo estoy trayendo la divinidad de este mundo. Cuando dice la Torah, hagan de la tierra una morada para Hashem, se refiere a eso. Que reconozcamos que Él es bueno y hace siempre el bien. Nosotros somos los que pedimos ese beso, ese abrazo de Hashem. Cuando no hacemos caso de la Torah, cuando no cumplimos con lo que Él nos manda. Entonces, aquí, internamente, para poder cumplir con no blasfemar es ser sinceros. Soy sincero contigo, o sea, tú elegiste eso. Es que estoy endrogado, Hashem, ¿por qué permites que me endrogue? Pues quién quería la lavadora nueva, o el pantallón más grande, o el carro más reciente. Tú lo elegiste. Nadie te dijo que... Pues no significa que no lo puedas tener, pero al final de cuentas, o sea, es hacerse responsable. Para dejar de blasfemar tienes que hacerte responsable de tu vida, de tus decisiones, de todo. Y agradecer. Gracias a Hashem por lo que tengo y lo que no tengo. No comer miembro animal con vida, ya lo vimos. Parte de los ejemplos que dimos de la alimentación, cuidar mi cuerpo, cuidar no provocar sufrimientos innecesarios. Y entonces aquí también es elegir la vida en general. Esto que voy a hacer, ¿me va a acercar a Hashem o me va a alejar? Si te aleja de Dios, estás provocando un sufrimiento innecesario. Sí, yo sé que Dios libre a una persona diabética, ¿no? Se pasa de dulces, va a haber una consecuencia. Entonces ese sufrimiento fue innecesario. O sea, es que tengo un antojo, sí, pero no puedes comer. Entonces a veces somos así, sabemos que nos hace daño y vamos para allá. La última, que tiene que ver con establecer leyes y cortes de justicia, va de la mano con esta anterior. Pon cercos. Si Dios libre, no es el caso aquí, no, pero a veces puede ser que alguien tenga problemas con el alcohol. Si tienes problemas con el alcohol, ¿qué estás haciendo para dejar el alcohol? ¿Qué cerco pusiste? Entonces de repente uno piensa, pues, ¿qué cerco puedo poner? Pues para empezar, aléjate de las amistades que te sacan a tomar. ¿Qué otra cosa puedes hacer? Aléjate de los lugares donde venden alcohol. ¿Qué más? Ya no festejes con alcohol. ¿Quieres festejar algo? ¿Un éxito de más? Invítanos a todos a comer. Trae taquitos como ahorita, sí. Listo, ahí todos juntos como comunidad nos vamos a festejar todos juntos. O sea, digamos, se comparte esa alegría. No, porque eso también es a veces un aspecto de egoísmo. Ahora bien, no hay que quedarse allí. Si tienes algún tipo de vicio, alguna situación que te cuesta, en las mujeres a veces es comprar, ¿no? Las compras impulsivas o compulsivas. Muchos zapatos, muchos colores de uñas, inclusive hasta las cofías y demás. O sea, digamos que cuando ya tienes, no sé, unas 20, no, pero es que yo he soñado con tener 2 millones de cofías, todo lleno aquí y demás. No hay que exagerar, ¿no? Entonces, digamos que
hay veces que son situaciones que hay que preguntarse, ¿por qué tengo esa necesidad? Y entonces ahí cuando hacemos esa pregunta de por qué tengo esa necesidad o por qué no pongo ese cerco, es porque es un escape. Y entonces tengo que afrontar eso, y era lo que decía hace un rato, ¿no? Para ellos, ¿qué es la consejería? Hay cosas que no podemos resolverlo solos. Hay cosas que necesitamos, digamos, no tanto como una guía, pero sí una especie de coaching, decir, mira, vamos a hacer esto, y ahora esto, y vente para acá, y vente. Y entonces cambiar y ver hasta que lleguemos al punto raíz. ¿Por qué? Porque como decíamos, Abraham dijo, Leg Leja, vete de tu tierra y de tu parentela al lugar que yo te diré. ¿Y qué significa eso? Conócete a ti mismo. Mientras no nos conozcamos, no vamos a saber la fuente de muchos vicios, de muchos impulsos que tenemos. ¿Por qué escapamos de nosotros mismos? A veces es que no nos amamos. Casi el 99.9% es falta de amor a uno mismo. Pero ¿por qué no me amo? ¿Por qué no me conozco? Pasas por el espejo y ¿qué? ¿Qué me ves? ¿Te has peleado contigo mismo? En lugar de que digas, qué lindo, qué bonito, cómo me quiere, y mua. O sea, alegrarte, ver las cosas buenas y decir, muy bien, Mario, lo logramos. Y ahí en el espejo, Mario, y dándose su coaching solito. Cada uno, decir, sí, lo logramos, inclusive si es un vicio. Llevamos un día, tú puedes el segundo. Vamos a hacer plegaria, ándale, o sea, tú motívate solo. Dice la Mishnah de Pirkei Avot, si no eres tú para ti, ¿quién? Si solo soy para mí, ¿qué soy? O sea, si nada me preocupo en mi beneficio, ¿qué soy? Y si no es ahora, entonces ¿cuándo? Entonces el llamado ahí está. Shemini. Queremos vivir en el octavo día, que todos los días son octavo día, días de milagros. Comprometámonos. Empecemos por lo básico, las 7 leyes así facilitas. Después vayamos profundizando. Hay una serie también, el curso BET, las leyes básicas. Empecemos a estudiar las leyes básicas. Ya que se termine ello, igual si hay dudas y demás, van guardando. Y pues vamos, Bezrat Hashem, cada 4 semanas, Bezrat Hashem, voy a hacer el esfuerzo de estar con ustedes para que me van guardando las dudas. Una sesión de estudio y tenemos otra sesión de dudas para que todo lo que vaya surgiendo con el favor del Eterno. Para, primeramente, honor, gloria del Santo Bendito y también para nuestro querido Félix, que Hashem eleve su alma. Entonces, gracias a Hashem. ¿Alguien quiere agregar algo? ¿Preguntar algo? ¿Comentar algo? Si son reclamos, ahí está María y ahí está Eduardo. Señor Enrique está por ahí. No, Baruch Hashem. Entonces vamos a una plegaria. Rey Universo, Padre misericordioso, te agradecemos por este día de Shabbat, te agradecemos, Padre, por permitirnos también reunirnos para agradecerte por la vida de Shlomo. Gracias, Padre, por esa pequeña vida. Permite que nunca falte nada a él ni a su familia, fortalécelos y permite que sea, Eterno Rey, ese momento de reunión, un momento de reflexión. En esa parashá especial, Eterno Padre, donde tú nos llamas a la santidad, te pedimos primeramente que nos perdones, porque reconocemos delante de ti, Padre Eterno, que hemos transgredido mucho de tus preceptos, hemos sido egoístas muchas veces, hemos buscado nuestro beneficio, hemos, Eterno Padre, a veces también sido flojos, la grasa nos la hemos quedado nosotros, no hemos querido esforzarnos, no hemos querido poner cercos, no hemos querido estudiar quizá aquellos temas que sabemos que estamos débiles en ello. Te pedimos perdón, Padre, porque también nos hemos de repente aferrado a atributos no buenos. Hemos dicho así soy, no hemos querido trabajar el enojo quizá, o la tristeza, o la ira, o tenemos resentimiento con alguien. Perdónanos, Padre, porque no éramos quizá conscientes de la gravedad de esto, de ver cómo esto frenaba nuestra santidad. Quizá también no hemos cuidado nuestra alimentación, no hemos quizá también reconocido que tú has estado allí siempre y hemos estado deseando cosas y nos hemos perdido de todas las cosas que nos has dado, Padre. Perdónanos si hemos sido ingratos, perdónanos, Rey Universo, si no hemos sido sinceros. Si te hemos culpado, te pedimos perdón, por favor, perdónanos, Dios del Universo, porque muchas veces
Nos hemos llenado de tantas problemáticas que hemos pensado que no nos amas, que tú nos has rechazado y en realidad ha sido lo contrario. Nosotros hemos huido, nosotros hemos escapado, nosotros no hemos querido afrontar las situaciones de nuestra vida y ha sido más fácil para nosotros culparte a ti. Perdónanos, Rey, si nos hemos alejado también pensando en que las cosas van a llegar sin esforzarnos, Padre. Te pedimos perdón si hemos caído en ese lugar de comodidad. Si de alguna manera, Eterno Padre, también hemos dejado de ver las cosas buenas en los demás, en nosotros, y no nos amamos, ayúdanos a amarnos, Padre. Ayúdanos a ver todo ese potencial que has puesto en nosotros. Ayúdanos, Rey Universo, a que nos demos cuenta que somos únicos a tus ojos, que tú nos amas sin ningún tipo, Eterno Padre, de exigencia. Tú nos aceptas tal y como somos, y muchas veces no nos aceptamos. Te pedimos perdón por ello, Eterno Padre, porque no hemos reconocido esa perfección que has puesto en nosotros. No hemos sido capaces de ver que hay un potencial enorme en nosotros y quizá nosotros mismos nos hemos boicoteado y te hemos culpado a ti o hemos culpado a los demás. Perdónanos si no ha habido responsabilidad en nosotros. Te pedimos, Padre Eterno, que nos fortalezcas en este mes que está por comenzar en Nisan, que podamos, Eterno Dios, salir de todos esos Egiptos de alguna manera ahora que viene Pesaj, que podamos abandonar todos esos pensamientos pobres que hemos tenido, todos esos pensamientos de victimizarnos, todas esas cosas, Eterno Padre, que no han permitido que logremos ver la grandeza y llegar a ese nivel espiritual que tú quieres que tengamos, Padre. Gracias. Gracias por este día que nos regalaste, por estas charlas que nos has permitido tener. Ayúdanos ahora a poner en práctica todo. Por favor, Rey Universo. No voltees a ver nuestras faltas, sino voltea a ver que tenemos el deseo de cambiar. Deseamos cambiar, Eterno Padre, y te pedimos que nos ayudes, porque muchas veces flaqueamos, muchas veces no nos esforzamos lo suficiente. Danos la voluntad, danos la fuerza, danos todo lo necesario para que podamos ser ese ser que tú quieres que seamos, Rey del Universo. Gracias, Padre Eterno, por todas esas bondades que tienes con nosotros, porque ciertamente si hemos llegado a este momento, a esta sesión donde nos damos cuenta que no hemos hecho, o quizá que no somos kosher en muchos aspectos de nuestra vida, queremos serlo, Padre. Ayúdanos. Fortalécenos, Eterno Dios, en sabiduría, en conocimiento, en todo lo que necesitemos para llegar a ser quien tú quieres que seamos. Y podamos ser esa comunidad que tú quieres que seamos, unida, fortalecida, donde haya amor, donde haya esa paz, donde haya esa hermandad, Eterno Padre, y que se rompan muchos decretos, no solo aquí en Islahuaca, donde venimos, Celaya, todo el estado, Ciudad de México, donde sea que estemos, Padre, que podamos hacer, como dijo Rabbi Nachman, que tu nombre se ponga de moda a través de nuestras acciones, a través de nuestros tratos, a través de la perspectiva que hemos de tener, Eterno Dios, que ha de ser como tú, bondadosos como tú lo eres, misericordioso como tú lo eres. Ayúdanos a emularte, Eterno Padre, y no permitas que nos alejemos de tu Torah ni diestra ni siniestra. Ayúdanos a poner en práctica todo lo que nos has enseñado, Eterno Padre, y que sigamos creciendo. Danos también a aquellos que no tienen ese regalo de tener Ibodedut. Ten misericordia, Padre. Permite que puedan hacer ese tiempo para practicar contigo. Dale palabras, dale todo lo necesario y que podamos todos, sin excepción, elevar esas plegarias que puedan convencerte, que podamos conquistarte y lograr de este mundo una morada para ti. Que podamos ver, Eterno Dios, que formamos parte también de esta revolución, Eterno Dios, que construye justicia, verdad y paz en el mundo. Que así sea tu voluntad, Eterno Padre, eterno, Rey del Universo. Te pedimos también por tu pueblo Israel, guárdalo, no permitas que ningún mal prospere en contra de ellos, trae buenos decretos sobre de ellos y permite que pronto veamos también que todos los cautivos retornen completamente sanos y salvos. Trae también consuelo a los que han perdido algún ser querido y te pedimos por la elevación de las almas de todos aquellos seres queridos que se han adelantado, en particular por nuestro querido Félix. Trae consuelo a su familia, Eterno Dios, fortalécelos. Te agradecemos por ese gran hombre que tú nos permitiste conocer y aprender de él, Padre. Gracias. Permite que siga elevándose y que en mérito a él también podamos nosotros cumplir y hacer tu voluntad, Eterno Rey. Gracias por tu bondad, por tu benevolencia. Gracias porque también hemos de ver pronto que tu sagrado templo se reconstruye y que el recto Mashiach se manifiesta de una manera buena y dulce y que podamos ver que el nuevo David nuevamente se instituye. Que así sea, Eterno Dios, pronto en nuestros días de una manera buena y dulce. Amén y amén. Gracias, Hashem. Despedimos con alegría.
Boré olam, ani ohev otach. Boré olam, ani ohev otach. Toda al kol hatov, toda al kol hatov, toda al kol hatov, toda al kol hatov. Boré olam, ani ohev otach. Boré olam, ani ohev otach. Toda al kol hatov, toda al kol hatov, toda al kol hatov, toda al kol hatov. Creador del mundo, te amo. Creador del mundo, te amo. Gracias por todo, gracias por todo, gracias por todo, el bien que me das. Creador del mundo, te amo. Creador del mundo, te amo. Gracias por todo, gracias por todo, gracias por todo, el bien que me das. Cantamos el Salmo 122 para que pronto la paz reine en Jerusalén y el templo sea reconstruido. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa de Hashem. Ya están parados nuestros pies en tus puertas, oh Jerusalén. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa de Hashem. Ya están parados nuestros pies en tus puertas, oh Jerusalén. Jerusalén será construida como una ciudad toda unida, donde allí irán las tribus de Dios. Un testimonio para Israel, para alabar el nombre de Hashem, pues allí habrá tronos de justicia, los tronos de la casa de David. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa de Hashem. Ya están parados nuestros pies en tus puertas, oh Jerusalén. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa de Hashem. Ya están parados nuestros pies en tus puertas, oh Jerusalén. Busquen la paz para Jerusalén, que tengan tranquilidad los que te aman, que haya paz en tus murallas, tranquilidad en tus palacios. Por mis hermanos y compañeros, pediré ahora que haya paz en ti. Por la casa de Hashem nuestro Dios, pediré por tu bien. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa de Hashem. Ya están parados nuestros pies en tus puertas, oh Jerusalén. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa de Hashem. Ya están parados nuestros pies en tus puertas, oh Jerusalén. Ya están parados nuestros pies en tus puertas, oh Jerusalén. Ya están parados nuestros pies en tus puertas, oh Jerusalén. Gracias Hashem, feliz semana a todos. Nos preparamos para Abdalá. Gracias Hashem. Shabbat tov, todo lo bueno y dulce. Feliz mes de Nisan a todos. Todo lo bueno y dulce. Gracias Hashem.